Hola a todos, hoy vamos a aprender a preparar un pan de arroz sin gluten y sin lácteos. Y lo vamos a hacer sin necesidad de usar ni harina ni horno. Y es que este pan se prepara con arroz remojado y se cocina en una sartén. Y como estáis viendo, el resultado es más que apetecible. Ya tengo una receta de pan de arroz en mi canal, pero a diferencia de la primera, esta no lleva ni lácteos, ni psyllium, ni impulsor, que son 3 ingredientes que no todos consumís. Pero sí hay algo que tienen en común ambas recetas, y es que el pan queda riquísimo. Pues ahora sí que sí, vamos a ver cómo se prepara. Para preparar esta receta necesitamos remojar el arroz al menos 8 horas. Podemos también ponerlo a remojo la noche antes. Y una vez que han pasado esas horas, removemos bien y enjuagamos varias veces hasta que el agua salga prácticamente clara. Removemos bien, tiramos el agua y ponemos nueva. Removemos bien, tiramos el agua y ponemos nueva. Y así 3 o 4 veces hasta que, como os decía, salga el agua prácticamente clara. Una vez que hemos limpiado el arroz, descartamos el agua y añadimos el que lleva la receta. Si es necesario, añadimos un poquito más hasta que el arroz quede completamente cubierto. Y en ese momento añadimos la sal, la levadura, que como veis no pasa nada por añadirla junto a la sal, el azúcar y el aceite. Ahora vamos a triturar muy bien con una batidora de mano, de vaso, procesador de alimentos. Tenéis, eso sí, que triturar varios minutos. Si empleáis una batidora de mano, hacer pausas para no quemar el motor. Y tomaros vuestro tiempo, aseguraos que no quedan granos en el fondo y seguid batiendo hasta que tengáis, como veis, una pasta muy fina, en la que apenas se notan los granitos. Una vez que tiene una textura suficientemente fina, añadimos el lino o linaza molidos. No lo añadimos al comienzo porque espesa mucho la masa y no nos dejaría batir el arroz suficientemente fino. Si empleáis batidora de mano, no la metáis hasta el fondo desde el comienzo porque se os va a quedar el lino pegado. Como veis, batid un poquito hasta que el lino se integre en la masa y una vez que ya no tiene grumos, en ese momento sí que batís bien toda la masa, introduciendo bien la batidora hasta el fondo del vaso. Y una vez que tenemos una pasta bien fina, ponemos una tapa y dejamos reposar 1 hora o hora y media. Y pasado ese tiempo observamos 2 cosas. La primera, que necesito un vaso de batidora más grande, y la segunda, que la masa ha adquirido un volumen espectacular. Bueno, pues en ese momento calentamos una sartén a fuego medio alto. La mía tiene 20 centímetros y salen 2 panes con estas cantidades. Una vez que la sartén está bien caliente, engrasamos ligeramente y quitamos el exceso con papel de cocina. Y añadimos la mitad de la masa. Como veis, es la segunda mitad de la masa ya. Y es porque en el primer pan puse todo el brazo delante de la cámara y no habréis visto nada. Bueno, pues añadimos la masa, aplanamos un poquito, ponemos una tapa que cierre bien y bajamos la temperatura del fuego. Yo, como veis, lo tengo a 6 de 9. Bueno, pues ahora lo voy a bajar a 4. Lo queremos hacer a fuego medio bajo. Dejamos que se cocine unos 12 o 15 minutos y pasado ese tiempo veis que ha adquirido un volumen estupendo. Bueno, pues le damos la vuelta como si fuese una tortilla de patata, ayudándonos de una tapa de cocina y dejamos cocinar otros 12 o 15 minutos por el otro lado, igualmente a fuego medio bajo. Sabéis que está el pan hecho si al darle unos golpecitos en la parte superior suena como a hueco. Una vez que el pan esté hecho, lo pasáis a una rejilla y volvéis a subir el fuego antes de añadir vuestro segundo pan. Como veis, subo la temperatura y cuando se ha calentado, igualmente engraso, añado la masa y hago todo igual con el segundo pan. Y así quedan nuestros panes. No me diréis que no quedan bonitos. Bueno, pues de sabor creedme que están ricos. Os voy a dar un consejo de cómo conservarlos. Al estar hechos con arroz, tienden a ponerse un poco firmes con el paso de las horas. Si no, pensad en lo que le pasa a un resto de arroz si no lo tapamos. Congelad lo que no vayáis a comer en un par de días. Y ese pan que no congeléis, podéis siempre calentarlo unos minutos en la tostadora antes de comerlo y queda como recién hecho. Bueno, pues ya habéis visto que este pan sí que no podía ser más simple por los ingredientes que lleva, que el procedimiento es también muy sencillo y que el resultado es, vamos, fenomenal. Así que espero, como siempre os digo, que os animéis todos a prepararlo en casa. Un saludo a todos.